Algunos se preguntan cómo pensaba Einstein. ¿Cómo pensamos nosotros, los físicos? Gran parte ocurre cuando nos encontramos a solas. Nos ponemos a mirar por la ventana y las ecuaciones comienzan a revolotear por la mente hasta que empiezan a tener sentido. Tomamos un papel y las anotamos. A veces es muy frustrante tener que anotar ecuaciones en cualquier parte. Aunque parezca un cliché, uno a veces tiene que escribir detrás de un sobre porque es lo único que hay disponible. Su forma de pensar era muy visual. Un día su padre le regaló una brújula y todas las noches se quedaba despierto para verla apuntando al norte. Según él, eso hacía que se le erizara la piel. Einstein una vez dijo que quería conocer el pensamiento de Dios expresado en el lenguaje de las matemáticas. Quería dar con una ecuación, no muy larga, con la que pudiera encapsular todas las leyes de la física. La belleza, la majestad y el poder del universo en una sola ecuación. Esa era la meta de su vida. Einstein. Para 1900, Albert Einstein tenía 21 años y estudiaba en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Sus profesores jamás se imaginaron que en el futuro el joven iba a ser la imagen misma de la genialidad. Faltaba a clases y los profesores lo tenían por holgazán. Por esta razón, Einstein no pudo conseguir un buen trabajo cuando se graduó. Incluso pensó en cambiar de área y vender seguros. ¿Se lo imaginan? Abrir la puerta un día y ver a Albert Einstein vendiendo seguros de vida. ¡Qué desperdicio! Tan pobre era la imagen que él tenía de sí mismo, que un día le escribió a su familia arrepintiéndose de haber nacido. Nadie hablaba del joven Albert Einstein. Durante breves periodos trabajó como profesor sustituto en varios pueblos. Su padre incluso trató de abogar ante varios profesores famosos para que le dieran a Einstein un puesto como investigador asistente. Pero no había posiciones disponibles. El padre de Einstein murió creyendo que su hijo era una desgracia para la familia. Deprimido y desanimado, en 1902, Albert se mudó a Berna, la capital de Suiza, y comenzó una carrera alejada de la ciencia. Uno de sus amigos lo ayudó a conseguir un puesto en la oficina de patentes de Suiza. En esta oficina, en el tercer piso, Einstein trabajaba 6 días a la semana revisando las solicitudes introducidas por un sinnúmero de inventores ante el gobierno suizo. Con cada patente recibía un gran cúmulo de información, de la que debía extraer lo esencial. Eso lo ayudó a desarrollar sus conocimientos como físico. Su trabajo era escribir lo más rápido posible sobre las patentes que debía analizar. Para él no era una actividad extenuante ni exigente desde el punto de vista intelectual. De hecho, tenía tiempo suficiente para contemplar el universo. No creo que le hubiera ido bien trabajar en una universidad a la sombra de otros profesores. Era mejor quedarse en la oficina de patentes soñando despierto acerca de la velocidad de la luz. Desempeñando ese cargo, inició una revolución que cambió la historia de la humanidad. Las ensoñaciones de Einstein estaban por cambiar de manera profunda nuestra comprensión del universo. En 1905, año que muchos denominaron su Annus Mirabilis, publicó 4 artículos muy importantes, en uno de los cuales respondió a una antigua incógnita sobre la naturaleza de la luz. El efecto fotoeléctrico, un artículo de un completo desconocido, que nos indica que la luz está compuesta de partículas que llamamos fotones. La televisión y los rayos láser son algunas de sus aplicaciones.
En otro de los artículos, el joven de 26 años postuló algo que hoy damos por sentado, la existencia de los átomos. La gente en ese entonces no creía en los átomos. Sin embargo, él demostró que los átomos pueden hacer que las partículas de polvo se muevan en un líquido e incluso calculó su tamaño. Los artículos habrían bastado para darle gran renombre a cualquier físico, pero Einstein aún tenía mucho por dar. Su siguiente artículo contenía la famosa ecuación E es igual a m por c al cuadrado. Dicho de forma sencilla, la energía puede transformarse en materia y viceversa. Una partícula mínima tiene el potencial de producir gran cantidad de energía que para ser liberada requiere una reacción nuclear como la que vemos en el cielo todas las noches. Desde la primera vez que el hombre elevó la mirada al cielo, siempre quisimos saber por qué brillaban las estrellas. Sin embargo, tuvimos que esperar a Albert Einstein para saber la respuesta. La masa se convierte en energía. Ese es el motor que hace brillar las estrellas. Hoy, E es igual a m por c al cuadrado. Es la fórmula más famosa de Einstein. Sin embargo, otra de las teorías publicadas ese mismo año resultó ser más importante y controvertida, la teoría de la relatividad especial. Siendo un adolescente, Einstein se había preguntado cómo sería cabalgar un haz de luz. Años después retomó esta idea y al hacerlo, su vida cambió. Un día de primavera de 1905, Einstein se encontraba en un autobús. De pronto se puso a observar la famosa torre del reloj de la ciudad de Berna, Suiza, y se preguntó, ¿qué pasaría si el autobús se moviera casi a la velocidad de la luz? En su imaginación, Einstein se volteó a mirar la torre del reloj y lo que vio fue asombroso. Al aproximarse a la velocidad de la luz, las manecillas del reloj parecían estar detenidas. Einstein luego escribió que una tormenta le había estallado en la mente. De pronto las ideas le llegaban una tras otra. Albert sabía que en la torre del reloj el tiempo transcurría con normalidad, pero estando en el autobús a una velocidad próxima a la de la luz del reloj ya no lo podía alcanzar. A mayor velocidad, más lento transcurría el tiempo. Esta idea dio origen a la teoría de la relatividad especial de Einstein, la cual afirma que el tiempo y el espacio están profundamente conectados. De hecho, son la misma cosa. Una suerte de estructura flexible llamada espacio-tiempo. A solas, en el autobús, Einstein sentía que había alcanzado a ver uno de los secretos del universo. Antes de Einstein se creía que el espacio no hacía nada, solo contenía cosas. En cambio, ver el espacio en combinación con el tiempo era una forma más dinámica de entender este lugar, que lo contiene todo. Era como darle vida. En cierta forma, lo que decía era bastante aventurado y extraño. Nunca antes se había consignado algo tan radical ante las revistas científicas más prestigiosas de Europa. En ese entonces era un desconocido en el mundo de la física, vivía en Suiza y trabajaba como técnico en patentes. Aún así era lo suficientemente ambicioso para desafiar a los mejores físicos de la época. Uno siempre espera que se dé un estallido de euforia y que todos lo vean como un gran paso adelante en el área, pero casi nunca es el caso. Sin importar qué piense uno del tiempo, para Einstein transcurría con lentitud en la oficina de patentes. Sus artículos los entregó a las publicaciones científicas más importantes, esperando solo lo mejor. Pero tuvo que esperar para que eso ocurriera. Estaba preocupado. ¿Cuál fue la reacción de la comunidad de físicos ante el artículo? No más que silencio. Einstein se deprimió mucho. Transcurrieron 3, 4, 5 meses, una eternidad para él. Finalmente, los artículos de Einstein cayeron en manos de la única persona que los podía entender, Max Planck. Max Planck era el mejor físico teórico de toda Europa. Era editor de la revista berlinesa Annalen der Physik. La revista de física más importante de la época. Aquí tenemos a Max Planck leyendo un artículo de un físico desconocido. De pronto dijo, aquí hay algo.
Planck de inmediato se dio cuenta de que tenía un artículo importante escrito por un joven especialista, y en junio de 1905 publicó el artículo sobre relatividad. Ese volumen, el número 17, es hoy una de las publicaciones más famosas en la historia de la ciencia. En aquel entonces, Einstein ni siquiera era un científico. Seguía buscando trabajo en colegios y universidades, pero lo rechazaban. Aunque se trataba del año milagroso de Einstein, seguramente él no lo sentía como tal. Y es que un milagro evoca la idea de algo que no requiere esfuerzo. Yo creo que Planck no se imaginaba que Einstein era un funcionario de patentes de tercera clase. Seguramente se preguntaba quién era ese tal Albert Einstein que vivía en Berna. Einstein ya era padre de un niño de 1 año y estaba casado con Mileva Maric, una callada estudiante que había conocido en el Politécnico Federal de Zúrich. Durante sus días en el Politécnico, se portaba como un don Juan. Tocaba el violín durante almuerzos y cócteles, por lo que llegó a conocer a muchas jóvenes. Sin embargo, Mileva fue quien le llamó la atención. Mileva era la única mujer en la clase. El que ella fuera una físico fue lo que lo enamoró. Albert y Mileva hicieron a un lado sus intereses científicos para casarse en 1903. Al año siguiente, nació el primer hijo de la pareja, Hans Albert. La familia Einstein vivía en un pequeño departamento de 2 habitaciones en la capital suiza. Las condiciones de vida en ese entonces no estaban precisamente a la altura de lo que él esperaba para sí. Aunque Mileva siempre quiso ser una gran físico, no pudo aprobar los exámenes finales en la Escuela Politécnica de Zúrich. Terminó siendo ama de casa, pero a la vez se convirtió en la caja de resonancia de los famosos artículos de 1905, especialmente el de la relatividad que ella revisó y mecanografió. Einstein trataba de hacer su trabajo científico, compartiéndolo con un empleo de 6 días a la semana. En 1907, Einstein accedió a escribir otro artículo para explicar la relatividad especial, pero al hacerlo descubrió que su teoría tenía limitaciones. Se llamaba relatividad especial por una razón, y era que solo explicaba el movimiento a velocidades constantes. En otras palabras, la teoría de la relatividad especial solo se aplicaba a un objeto que se moviera en una sola dirección y a una velocidad constante. Einstein quería entender el mundo, pero este en la realidad no funcionaba de esa manera. Einstein se dio cuenta de que su teoría no lidiaba con las aceleraciones. Y en nuestro universo todo acelera. Algo en un camino irregular, los aviones, los vagones del subterráneo, todo acelera. Había un defecto en la relatividad especial. Si en el viaje imaginario de Einstein la velocidad variaba, su teoría, la noción de cómo se comportaban los objetos en el tiempo y el espacio, se venía abajo. Su rigor científico buscaba que se aplicara a todas las cosas. Einstein sabía que su teoría debía tomar en cuenta todo lo que existe en el universo, incluyendo esa fuerza invisible y omnipresente que lo mantiene todo unido. La gravedad. La gravedad está en todas partes. La gravedad nos mantiene con los pies sobre la Tierra. La gravedad mantiene la integridad del Sol y el sistema solar. ¿Dónde está la gravedad en la relatividad especial? Einstein quería ampliar su teoría de la relatividad para dar con una teoría general, que pudiera explicar no solo el tiempo, sino también la gravedad. Estaba por luchar contra más de 2 siglos de pensamiento científico y su héroe, Sir Isaac Newton. Para 1907, Albert Einstein, de 28 años, aún era empleado de la oficina de patentes. Habían transcurrido 2 años desde que publicaron su teoría de la relatividad especial. Sin embargo, el ambicioso Einstein quería trabajar en una interpretación más radical del universo, una teoría de la relatividad general, y para ello iba a tener que enfrentar a su héroe de la ciencia, Sir Isaac Newton. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Newton es considerado el padre de la ciencia moderna.
Aquí tengo la primera edición de Principia Mathematica, publicada en 1687. Este valiosísimo objeto es el famoso libro que sentó las bases de la física universal durante los 3 siglos que siguieron, hasta que Einstein cambió las cosas. Habían transcurrido casi 250 años desde que la manzana cayera del legendario árbol en la propiedad de Newton y este se inspirara para formular la ley de la gravedad. Newton afirmaba que los objetos caían porque una fuerza misteriosa llamada gravedad los alaba hacia abajo. Sin embargo, el mismo Isaac Newton no estaba satisfecho con esta explicación. Los objetos se mueven porque algo los empuja, no porque algo los ale. En este caso, ¿qué es lo que está alando? Newton no lo sabía. Así que se encogió de hombros y dijo, no lo sé. Así que voy a inventar algo que se llama atracción gravitacional. Einstein, por su parte, refutó esa teoría. Albert estaba preparado para resolver el problema. Él quería entender cómo funciona el universo. Planck le dijo que podía trabajar en la gravedad, pero para ello debía enfrentar 2 problemas. No lo vas a lograr. El problema es muy difícil. Y si lo logras, nadie te va a creer. Era una tarea extremadamente difícil. Uno no sabía por dónde comenzar ni cómo enfocar el problema. Al final, consiguió una pista gracias a su forma ya probada de razonar, el experimento mental. Para nosotros eso no es más que soñar despierto, pero él lo podía llamar así porque él era Einstein. Un día, en la oficina de patentes, se puso a mirar por la ventana y se imaginó a un hombre trabajando en un techo. ¿Qué sucedería si el hombre se cayera?, se preguntó Einstein. De pronto, tuvo un destello de inspiración. Se le ocurrió que el hombre en realidad no sentiría su propio peso. Estaría en estado de ingravidez. Luego se imaginó a alguien en un elevador. ¿Qué sucedería si alguien corta el cable que lo sostiene? La persona caería, pero como el elevador lo haría a la misma velocidad, la persona no sentiría su peso dentro del elevador. Einstein entonces se dio cuenta. Es como si apagaran la gravedad con un interruptor. ¿A qué se debía eso? Eso de la atracción gravitacional no existe. La Tierra ha curveado el espacio a mi alrededor, y este me empuja contra la silla. El espacio puede ser curvo. Eso suena como un disparate. El espacio es ajustable. De hecho, es maleable. El tiempo y el espacio son maleables. Es algo flexible, que se puede retorcer. Cuando uno coloca un objeto en el espacio se distorsiona alrededor del objeto. ¿Por qué la Tierra gira alrededor del Sol? Muchos dirían que la gravedad del Sol ala nuestro planeta hacia el astro en forma circular, pero no es así. La órbita de la Tierra se debe a que el Sol distorsiona el espacio alrededor de la Tierra y el espacio empuja el planeta hacia el astro. Einstein había dado con una nueva teoría de la gravedad, una nueva teoría del universo. Einstein decidió publicar esas ideas sobre la gravedad. Al mismo tiempo, su trabajo sobre el átomo le estaba granjeando mayor atención. Como resultado, en 1911 le ofrecieron un puesto como científico de tiempo completo en la Universidad de Zúrich. El funcionario de patentes de 32 años por fin dejaba Berna para convertirse en el profesor Albert Einstein. La gente comenzaba a darse cuenta de que los artículos de 1905 quizás estaban en lo correcto, por lo que comenzaron a invitarlo a los congresos Solvay, donde se reúnen los más grandes físicos de Europa. Los congresos organizados por el filántropo belga Ernest Solvay reunían a las más brillantes mentes científicas de Europa, y Albert Einstein estaba allí. De hecho, era el profesor más joven. La impresión que causó fue muy buena. Se mostró afable, gracioso y muy inteligente. Y la gente lo notó.
En ese momento, Mileva seguramente sintió que ella aún formaba parte de un pequeño círculo de Berna, mientras que Einstein había pasado a formar parte de algo más grande. Ella le escribía cartas pidiéndole las novedades y quejándose de que quería estar con él y conocer a esos grandes científicos. Ese siempre había sido su gran sueño. Además de sentir celos de otros científicos, comenzó a sentirlos de la física misma. Las conferencias de Einstein dieron mucho que hablar en la comunidad científica de Europa. Incluso lo invitaron a Berlín, la capital de su país natal. Berlín en ese entonces era la ciudad más vibrante de Europa Central. Einstein no había estado en Alemania desde que huyó a los 15 años para no prestar servicio militar. Incluso había renunciado a la nacionalidad. Durante su estadía en Berlín, donde iba a visitar a varios colegas, recibió la invitación de una prima. Una prima hermana llamada Elsa Einstein, a quien había conocido de niño, pero con quien no había tenido contacto desde entonces. Se mantenía a sí misma, era divorciada y tenía 2 hijas. Era todo lo contrario de Mileva. No era científica, no era una intelectual, pero le gustaba organizar grandes banquetes y cuidar de Einstein. Ambos se sentían a gusto, salían a caminar y a ver los barcos. Seguramente Albert se sentía fascinado por ella. Cuando regresó a Zúrich, comenzaron a escribirse cartas de amor. La situación llegó a un punto en que Einstein tuvo que pedirle que no le escribiera más, porque no iba a funcionar. Probablemente sintió que era una situación demasiado compleja, incluso para un genio como él. Einstein no comprendía los misterios del corazón, pero los misterios del universo le preocupaban aún más. Cosas como la curvatura del espacio y la distorsión del espacio-tiempo lo ponen a pensar a uno. Para entonces tenía 4 años tratando de darle forma a su teoría de la relatividad general. Su teoría de la relatividad era tan complicada que pocos la entendían. Alguien tenía que probarla. Si no es una hipótesis comprobable, no es ciencia, sino ciencia ficción. Einstein sabía que estaba bien encaminado a resolver esta teoría, solo le faltaba demostrarlo. Para 1911, Einstein había transcurrido 4 años esforzándose para perfeccionar su teoría de la relatividad general. Un concepto tan radical primero tenía que ser demostrado antes de ser aceptado. De pronto se le ocurrió una idea. Según Einstein, si uno hace pasar un haz de luz por un espacio curvo, el rayo se vería desviado. La luz siempre se mueve en línea recta. El espacio es lo que se curva. ¿Qué tendría la suficiente gravedad para doblar un haz de luz? ¿Qué les parece el Sol? El Sol, al ser 300.000 veces más grande que la Tierra, era el objeto perfecto para el experimento de Einstein. Sin embargo, ¿cómo se podía hacer pasar un haz de luz alrededor del Sol? Él decía que la luz de una estrella distante se doblaba al pasar cerca del campo gravitacional del Sol. El espacio alrededor del Sol es curvo. Aunque Einstein tenía razón, en la práctica la luz del Sol era demasiado brillante para dejar ver. Sin embargo, ¿cuándo es que podemos ver el Sol sin ser cegados por la luz? Eso solo ocurre durante un eclipse total de Sol. De pronto, la luna se coloca frente al Sol y aparecen las estrellas. Él se dio cuenta de que al tener el Sol aquí y las estrellas aquí atrás, la luz les llegaría a ustedes con cierta inclinación, de tal forma que pensarían que las estrellas hicieron esto. La luz rodeando el Sol. Ese era un concepto que hasta su madre podía entender. Nadie se atrevía a asegurar que esto era así, hasta que alguien lo demostrara mediante una fotografía. ¿A quién se recurre en estos casos? ¿Al astrónomo o al astrofísico? El universo entero es nuestro laboratorio. Para 1912, Einstein finalmente sentía que estaba a punto de demostrar su innovadora teoría.
publicó su revolucionaria predicción y le pidió a la comunidad internacional de astrónomos que salieran a hacer sus cálculos. La idea era observar un eclipse. Pero nada ocurrió. Escribió a varios astrónomos de renombre para interesarlos en la prueba. Pero al final quedó algo desconcertado porque descubrió que los astrónomos son personas muy ocupadas y no pueden dejar sus tareas repentinamente, ni siquiera por Einstein. Fue un revés amargo y frustrante para Einstein. Pero luego, en el observatorio de Berlín, un joven asistente acudió al llamado. Se trataba de un joven osado y apasionado que estaba dispuesto a ir hasta los confines del mundo por Einstein. Su nombre era Erwin Finley Freundlich. Freundlich tenía poco más de 20 años y quería hacerse famoso. Él se había dado cuenta de que era algo nuevo e importante. Era su oportunidad para formar parte de ello. Yo he visto la carta en la que Einstein le respondió a Freundlich. Estaba tan llena de entusiasmo. Él decía que los astrónomos podían ayudarlo a encontrar pruebas para la teoría de la relatividad. Era Einstein, el ser humano, haciéndole saber a otra persona que la necesitaba. Freundlich le hizo saber que se iba a casar con su novia Katia y que se iban de luna de miel a los Alpes. Einstein le pidió que fueran a Zúrich y se reunieran con él. Freundlich estaba de luna de miel con su esposa cuando se reunió con Einstein. Miró por la ventana y ahí estaba Einstein. Lo reconoció porque tenía un sombrero de paja y se destacaba entre la multitud. Ese era el famoso Einstein que le había escrito para informarle de su predicción. Era una gran oportunidad. Se bajó del tren y le dio la mano. Estaban muy contentos. Antes de comenzar a conversar, Einstein sacó a la pareja del tren y se la llevó a Frauenfeld, un suburbio cercano. Para sorpresa de ellos, los recién casados pasaron su luna de miel en un auditorio escuchando una conferencia de Einstein. En plena conferencia, Einstein dijo que necesitaban experimentar con un eclipse y la persona que lo iba a hacer estaba allí en el público. Su nombre era Erwin Freundlich y lo identificó. Los demás voltearon a ver y se tuvo que parar para que lo reconocieran. A él le encantó recibir semejante atención en la conferencia. En el camino de regreso a Zúrich, Einstein y Freundlich tuvieron una conversación muy animada acerca de la gravitación mientras Katia observaba el paisaje. Allí hicieron planes para ir a ver un eclipse total de sol. El problema con los eclipses totales de sol es que solo se pueden ver en un área muy pequeña de la Tierra, porque la sombra que proyecta la Luna mide unos pocos kilómetros de ancho. Revisaron las tablas y vieron que el siguiente eclipse total se iba a ver mejor en Crimea, Rusia, el 21 de agosto de 1914. Freundlich le dijo a su jefe que iba a ir a Rusia para colaborar con Einstein y le pidió que lo financiara. Pero el jefe simplemente se rehusó, dijo que no. Einstein se puso furioso. Freundlich decidió sortear las figuras consagradas de la ciencia europea y le escribió al director del observatorio Lick, cerca de San José, California, un reducto de la astronomía estadounidense. Era una comunidad en la montaña, vivían con sus familias, sus esposas y sus hijos, y dependían uno del otro para sobrevivir. Durante muchos años, tuvieron el telescopio refractor más grande del mundo. Pero lo más importante era que tenía a William Wallace Campbell, un pionero en la fotografía de eclipses. En el siglo XIX, los eclipses eran estudiados por los astrónomos mediante la observación. Yo vi esto, vi lo otro, hacían dibujos, y si había un desacuerdo, era la palabra de uno contra la del otro. Sin embargo, gracias a la fotografía, se podía capturar el momento y hacer mediciones. Campbell había desarrollado la técnica a principios del siglo XX. Freundlich le escribió una carta a Campbell informándole que iba a haber un eclipse en 1914 y sugiriéndole que fueran a Rusia para verlo. En ese momento se produjo una comunicación maravillosa entre Campbell y Freundlich.
entre el gran sabio de la astronomía en California y el pequeño asistente en Berlín que estaba haciendo esto a escondidas de su jefe. Ellos iban a ser los primeros en confirmar o desacreditar la nueva teoría de la gravedad de Einstein. Era un proyecto importante y Campbell lo presentía. Según él, era una gran oportunidad para el Observatorio Lick y Estados Unidos. Él decía lo iba a lograr. El problema era complejo, pero él era el que lo iba a resolver. Entretanto, la suerte tocaba a la puerta de Einstein. Su primer mentor, Max Planck, recibió una solicitud del rey de Alemania, el Kaiser Wilhelm II, para que reclutara a los mejores científicos para su nueva institución en Berlín. Planck recomendó al joven que había descubierto, Albert Einstein. Ellos tenían la idea de que al llevar a Einstein, todos iban a pensar que en Berlín era donde estaba la acción. Valía la pena el esfuerzo de buscarlo. El 11 de julio de 1913, dos hombres se llegaron a la estación de trenes de Zúrich. Eran Max Planck y Walter Nernst, un famoso químico alemán. La intención de los hombres era persuadir al rebelde científico alemán para que regresara a su tierra natal. Dos adultos en ropa oscura bajaron del tren y salieron a buscar la casa Einstein. Eran tan diferentes. Max Planck era muy correcto y prusiano, siempre bien vestido y aseado. Usaba un monóculo y hablaba con mucha formalidad. Einstein, por su parte, ya desde entonces no se peinaba y se vestía con abrigos viejos o como le provocara. Tampoco usaba medias. Le hicieron una buena oferta. Le dijeron que iba a ser profesor de la Universidad de Berlín y miembro de la Academia Prusiana. No iba a tener que dar clases y lo iban a ayudar con sus investigaciones. Era Max Planck, Nernst, la Academia Prusiana de la Ciencia, el mundo entero de la física. En fin, todos le decían, te queremos a ti. Einstein no respondió a la propuesta. En cambio, les propuso que le dieran un paseo por la montaña por el resto de la tarde. Cuando vuelvan nos veremos en la estación del tren. Voy a llevar un ramo de flores. Si son rojas, quiere decir que iré a Alemania. Si son blancas, me quedo. Gracias por venir. Yo de verdad creo que Einstein se demoró en responder a la propuesta, en parte porque quería sentir el placer de ser alguien muy solicitado. Aunque en realidad no era una decisión fácil. Tal como hacía cuando lidiaba con un problema complejo, Einstein se fue a caminar. Zurich era confortable, tenía muchas cosas agradables. No era fácil irse de un día para otro. Su esposa quería quedarse en Zúrich, pero al mismo tiempo le estaban haciendo una increíble oferta de trabajo. También había algo más que a Einstein le atraía de Berlín. Un día recibió una tarjeta de cumpleaños. Era una postal escrita por Elsa. Eso seguramente le hizo revivir muchas emociones. Planck y Nernst volvieron a la estación de tren. Había suspenso en el ambiente. Y era un suspenso buscado, hasta cierto punto teatral. Tenía las flores. Se fijaron y eran flores rojas. Einstein les dijo, señores, me voy para Alemania. Voy a convertirme en uno de ustedes. Para abril de 1914, la vida de Einstein parecía tener un mejor futuro. Quedaban solo 4 meses para el eclipse solar que se requería para comprobar la teoría de la relatividad general. Albert estaba en camino a Berlín para unirse al Instituto Kaiser Wilhelm, un grupo de científicos de renombre que trabajaban para Fritz Haber, el director del instituto. Fritz Haber fue uno de los mejores químicos del siglo XX. Él diseñó un proceso para producir un fertilizante artificial que ayudó a alimentar a millones de personas. Era todo un héroe.
Haber y su familia reciben a la esposa de Einstein, Mileva Maric, mientras ésta buscaba un departamento para ella, Albert y sus 2 hijos. Haber se da cuenta de que restablecerse en Berlín hizo mella en la relación entre Einstein y su esposa. Mileva siempre fue una mujer meditabunda y desanimada, aunque en Berlín las cosas empeoraron. Albert estaba coqueteando con su prima Elsa, y siendo de vez en cuando una persona demasiado franca, al parecer le contaba a Mileva sobre Elsa, y comenzaban a discutir. Como era de esperarse, el hombre que veía el universo desde una perspectiva distinta hacía lo mismo con la vida marital. Einstein le dio a Mileva un ultimátum. Si quieres seguir casada conmigo, debes hacer lo siguiente. Era como un contrato, según el cual ella debía llevarle la comida a su habitación, hablarle solo cuando él le pidiera conversación y no esperar que él fuera cariñoso con ella. Y hay que felicitar a Mileva porque decidió no aceptar semejantes condiciones. Ella regresó entonces con Haber y su esposa Clara. Haber hacía de emisario e intermediario. Él quería mantener la pareja unida y por eso buscaba una forma de negociar un arreglo. Ambos lo respetaban. Sin embargo, Haber no logró salvar el matrimonio de Einstein. La decisión de separarse era irrevocable. Einstein estaba resuelto a hacerlo. Al no tener dinero suficiente para mantener 2 hogares, Einstein le hizo a Mileva una propuesta bastante osada. Él le ofreció un trato. Le dijo, uno de estos días voy a ganar el premio Nobel gracias a uno de mis artículos. Si me das el divorcio, yo te doy el dinero del premio. Era una suma grande de dinero y ella podía terminar haciéndose rica y volver a Zúrich con los niños. Él estaba seguro de que iba a ganar el premio Nobel. Ella no tanto. Como científica, sopesa las probabilidades. Consulta con Fritz Haber y decide aceptar la apuesta. Mileva se lleva a los niños y Einstein los acompaña junto con Fritz Haber. Einstein fue a la estación de trenes para despedirse de sus niños. De pronto comenzó a llorar. Haber nunca lo había visto llorando. Era una situación bastante abrumadora y Haber era la persona que estaba allí, brindándole apoyo. Einstein había apostado el futuro de sus hijos a que ganaba el premio Nobel, lo cual no era nada seguro. Dependía de Erwin Freundlich y William Campbell para que le suministraran fotografías del eclipse solar y así ver el movimiento aparente de las estrellas. Pero antes de despedirse de Mileva y sus hijos, Einstein tuvo que decir adiós a otras personas en la estación de Berlín. Freundlich estaba allí con 2 amigos, a punto de partir de Berlín. Einstein se encontraba bastante inquieto. Freundlich y 2 de sus colegas se llevaban consigo 4 cámaras astronómicas y una cantidad incómoda de equipo en un viaje largo y peligroso. Su intención era ir en tren hasta Crimea en el territorio ruso. Freundlich y Campbell querían buscar buen clima y buenas fotografías acampando en lugares distintos. El grupo de Freundlich se estableció en el sureste de Crimea, mientras que Campbell lo hizo cerca de Kiev. Estaban resueltos a hacerlo a pesar de los rumores de una guerra mundial. De pronto ocurrió lo peor. El 28 de junio de 1914 asesinan al archiduque Francisco Fernando de Austria. El Kaiser alemán le declara la guerra a Rusia y las expediciones relacionadas con el eclipse quedan en riesgo. Einstein estaba bastante preocupado. No tenía forma de advertirles. No sabía lo que iba a ocurrir. Con el tiempo, en lo profundo del bosque de Crimea, la guerra alcanzó el campamento de Freundlich. Oficiales rusos le solicitaron sus documentos a Freundlich. Su corazón latía a millón. Los rusos querían saber qué hacían y vieron que eran alemanes con telescopios. Mientras comenzaban a destruir el equipo, Freundlich les pidió que lo dejaran observar el eclipse. Los rusos respondieron, estas son nuestras posesiones, su país nos declaró la guerra, así que no tienen nada que reclamar. Los arrestaron de inmediato con el pretexto de que eran espías. Herrn Freundlich
Nos lo llevamos como prisionero de guerra. ¿Cómo? Campbell, siendo estadounidense, era neutral. Por lo que los rusos lo dejaron para que siguiera observando el eclipse. Sin embargo, después de todo lo sucedido, el dinero gastado y el estallido de la guerra, las nubes terminaron arruinándolo todo. Fue un fracaso total. Campbell no pudo fotografiar el eclipse y tuvo que abandonar sus modernos equipos. Como estadounidense se salvó de que lo arrestaran, pero se fue a casa derrotado. Campbell quería volver a la puerta trasera y sin ver a nadie. Einstein, que estaba en Berlín, quedó hecho trizas. Las expediciones fracasaron. Freundlich y sus hombres pasaron varios meses como prisioneros de guerra en Rusia. Para Einstein había sido un desastre. La evidencia que iba a sustentar su más revolucionaria teoría se le estaba yendo de las manos. El estallido de la Primera Guerra Mundial socavó la expedición a Rusia en la que se iban a buscar las pruebas que confirmaban la teoría de la relatividad en la que Einstein había estado trabajando durante años. De la noche a la mañana, la guerra interrumpió la comunicación de los científicos y el intercambio de ideas. Se rompió el contacto. Cuando Estados Unidos se involucró en la guerra, el astrónomo William Campbell adoptó una nueva postura. Campbell se dedicó a trabajar en el problema del eclipse, pero lo hizo sin sus ex colaboradores alemanes, a quienes empezó a ver como el enemigo. En Berlín, el ambiente era otro. Cuando Einstein miraba por la ventana, veía mucho patriotismo. Para él, el país entero había perdido la cabeza. Todas las expectativas que Einstein tenía acerca de la ciudad en la que iba a vivir desaparecieron. Cientos de miles de jóvenes alemanes marcharon por las calles con gran entusiasmo. Sus colegas favoritos, Planck y Haber, se mostraban partidarios de la guerra. Al igual que Einstein, Fritz Haber era alemán de familia judía. Fritz Haber se convirtió al cristianismo y trató de asimilarse lo más que pudo. Uno de sus mayores orgullos fue recibir un grado de oficial en el ejército alemán, algo nada frecuente para un judío convertido. Para Einstein, esto era una insensatez. Haber alegaba, como químico, que entendía el átomo de cloro. Sabía que el cloro gaseoso era tóxico y que se podía usar como arma de guerra. Haber creía que podía construir un arma tan devastadora que le habría puesto fin a la guerra y evitado así más muertes. El instituto que dirigía Haber comenzó a hacer pruebas con gas para enviar al frente occidental. Einstein tenía su oficina en ese mismo instituto. Einstein deploraba el celo con que Haber, más que ningún otro colega, estaba buscando formas de matar gente y hacerlo lo más eficazmente posible. Haber fue uno de los primeros que usó el potencial de la ciencia para diseñar armas terribles. La novedosa arma secreta de Haber, el gas venenoso, se probó a principios de la guerra en un campo de batalla en Bélgica. Haber estuvo allí y dio la orden de lanzar el gas. Una nube sobrevoló el campo de batalla a poca altura. La nube se fue formando. Era la primera vez que se veía algo así. Aunque las tropas habían visto cosas peores que una nube. Sin embargo, el efecto fue devastador. Los soldados tuvieron que evacuar las trincheras. Haber vio morir a miles de personas, miles de soldados, como unos 5.000 soldados. Los pulmones se llenan de líquido y a medida que el cuerpo se deteriora, uno puede caer al suelo y morir ahogado. Albert Einstein le echó una mirada a su amigo
y colega íntimo, y lo llamó enfermo en su cara. Era algo grotesco. En una carta a un amigo en Suiza escribió lo siguiente: nuestro progreso tecnológico está siendo usado como un hacha en manos de un demente. Haber no se ofendió. Es raro que hubiera sido tan amigo de Einstein porque ambos vivían en planetas distintos. La guerra presentó a Einstein un gran dilema, ya que en sus relaciones personales respetaba y sentía gran aprecio por sus colegas, aunque no estaba de acuerdo con el hecho de que apoyaran el conflicto bélico. Einstein se topó con un documento muy celebrado que se conocía como el Manifiesto de los 93. Lo habían firmado 93 de los mejores científicos alemanes, incluyendo a aquellos que lo llevaron a Berlín y a quienes tanto apreciaba: Haber y Max Planck. El manifiesto decía que Alemania debía pelear, que ello estaba justificado y que era moralmente aceptable. Einstein se quedó atónito y lo vio como una traición. En ese momento se dio cuenta de que había otras cosas no relacionadas con la física que por su importancia lo obligaban a arriesgarse y asumir una postura. Fue entonces cuando presentó un manifiesto propio junto con otros científicos alemanes rechazando la guerra. Para ellos no todo giraba en torno al orgullo patrio y la competitividad de la nación. Solo 4 personas firmaron el manifiesto. Fue un fracaso rotundo. No lo publicaron. Se convirtió en una pacifista y se opuso a la guerra. Einstein estaba prácticamente solo. Estaba aislado. Sus colegas comenzaron a rechazarlo. Su matrimonio estaba en ruinas y libraba una batalla por la custodia de los niños. La ciencia era su refugio. El aislamiento le sentó bien a Einstein, ya que lo hizo retomar su teoría de la relatividad general y reenfocarse en las ecuaciones matemáticas. Un día, revisó sus cálculos sobre la desviación de la luz mientras rodeaba el Sol y se dio cuenta de que se había equivocado. De haber completado la observación, Freundlich hubiera encontrado que la desviación de la luz era la mitad de lo que había dicho Einstein originalmente. Y eso podía haber desacreditado la teoría de Einstein. Se trataba de un descubrimiento fortuito, pero embarazoso. Durante 3 años, Einstein había estado pidiendo a los astrónomos que fotografiaran un eclipse que hubiera demostrado el error de una ecuación. Einstein había visto la expedición fallida como un revés, pero en realidad puede que le haya salvado la carrera. Mientras se libraba la guerra, el físico se encerró en su estudio. Él tenía un pequeño departamento y gran parte de su reflexión la hacía en su estudio. A veces, cuando no podía visualizar la curvatura del espacio, se ponía a tocar el violín. Según él, la música de Mozart capturaba las armonías del universo y tocar el violín lo ayudaba a pensar. Einstein tenía la habilidad prodigiosa de sentarse a pensar. A eso lo llamaban Sitzfleisch. Los que lo conocían decían que él tenía bastante Sitzfleisch y que por eso podía concentrarse en un problema durante horas, días y años. En su oficina tenía muchos manuscritos llenos de cálculos y ecuaciones. Él se sentaba a pensar, caminaba, se paraba, se quedaba absorto, resolviendo los cálculos en su mente. La ciencia es cuestión de instinto. Uno pasa años deambulando en el desierto. Uno se frustra, uno se arranca el cabello. Ese es el poder de la genialidad, que nos da la fuerza de cometer todos los errores necesarios hasta llegar a la respuesta correcta. No creo que él pensara que nunca iba a formular una teoría, por el ego que tenía. Pero creo que eso nunca pasó por su mente. Lo importante es no perder de vista la meta. Para Einstein, la meta era ganar el Nobel, pues le había prometido el dinero del premio a Mileva y sus hijos. En 1915 le pidieron que presentara su teoría de la relatividad general en un foro con los científicos más importantes de Alemania. Einstein aceptó.
Pero aún tras 8 años de trabajo, su teoría tenía 2 problemas. No había sido comprobada del todo y los cálculos al parecer tenían errores. Luego de una década de trabajo, la teoría de la relatividad general aún no estaba completa. Los cálculos tenían errores, y sin cálculos correctos la teoría no podía ser comprobada. Einstein estaba además por entregar un artículo en un foro con los científicos más prestigiosos de Alemania. La Academia Prusiana de las Ciencias era un lugar formidable, un lugar de gran distinción e importancia histórica. Las reuniones semanales que se hacían allí brindaban a las grandes mentes alemanas la oportunidad de actuar como si la guerra no lo fuera todo. Einstein había acudido para presentar su teoría de la relatividad general. El problema era que aún no la había terminado. Para otoño de 1915, Einstein no pensaba en otra cosa. Estaba completamente resuelto a terminar de armar el rompecabezas que lo había tenido ocupado durante más de 8 años. Einstein estaba trabajando hasta tarde en la noche para encontrar las ecuaciones que describieran la deformación del espacio. Si se fijan bien, verán que lo hacía mediante ensayo y error. No era un matemático que plasmaba ideas y fórmulas perfectas en una hoja de libreta. A veces lo tachaba todo y decía que los términos no estaban bien. Le hablaba a las fórmulas. Otras veces volteaba la libreta y la tiraba al suelo molesto. Es duro cuando la idea en la que uno ha estado trabajando no resulta. Es una sensación desgarradora. Tras descubrir su error, Einstein sintió que estaba progresando de verdad. Sus ecuaciones estaban casi completas. Como ensayo para su presentación en la Academia Prusiana, Albert aceptó una invitación de la Universidad de Gotinga. Einstein se encontraba en la pizarra escribiendo sus ecuaciones y describiendo el problema. Entre el público se encontraba uno de los más grandes matemáticos de la historia, David Hilbert. Hilbert estaba allí poniendo cuidado a lo que decía Einstein y pensando que él podía resolver el problema. Creía que podría hacerlo mejor. Uno siempre tiene la preocupación de que alguien se nos va a adelantar. Uno se vuelve un poco paranoico, a veces bastante paranoico. Cada vez que se me ocurre una buena idea, me digo a mí mismo, si a mí se me ha ocurrido esta idea, seguramente a alguien también se le ha ocurrido o se le va a ocurrir. Einstein volvió a Berlín y Hilbert se fue a su propio estudio. Allí decidió que iba a competir con Einstein en la resolución del problema de la relatividad general. Hilbert era uno de los mejores matemáticos de su tiempo. 2 gigantes estaban por enfrentarse, uno de la física y otro de la matemática. Hilbert, resuelto a ganarle a Einstein, comenzó a trabajar en el problema. Hilbert creía que la física era demasiado importante para dejársela a los físicos y por ello los matemáticos debían encargarse. Era mucho lo que estaba en juego. Era todo o nada. Desentrañar el secreto de la luz, desentrañar el secreto de la gravedad. Nadie puede negar que Einstein era un excelente matemático, porque en ese entonces el problema debía ser resuelto en el plano de la matemática pura. En varias ocasiones Einstein pensó que lo había logrado. Cuando introdujo una de las versiones ante la Academia Prusiana, le escribió a su hijo en Suiza que en el futuro él iba a saber que ese era un gran día que cambió la historia y que su padre había sido el responsable. A la semana, Einstein se dio cuenta de que la versión tenía errores y tuvo que corregirla una vez más. Había escogido caminos distintos, pero ninguno tenía salida. ¿Cuánto debe esperar uno mientras desarrolla la idea, escribe el artículo y sopesa todas las consecuencias antes de publicar? Si Einstein se descuidaba, Hilbert podía tomar el control de la situación y publicar las ecuaciones finales de la relatividad general antes que él. De pronto descubrió varios elementos que apuntaban a una misma dirección. Einstein se acordó de que en 1912 había dado con una solución bastante radical que luego descartó porque parecía físicamente muy extraña e inaceptable.
Pero en ese momento, tras haber probado las demás opciones, estaba listo para volver justo a esa ecuación, una ecuación que había considerado y descartado 3 años antes. En un destello de auténtica inspiración se dio cuenta de que había estado equivocado porque vio el camino correcto. Lo tenía todo en una gaveta. Obviamente era un momento glorioso. Allí estaba la ecuación que había descartado y que ahora se veía más prometedora y útil de lo que le había parecido a finales de 1912. No siempre es malo darse cuenta de que uno no ha estado en lo correcto. A veces se siente de lo mejor. Einstein se llena de emoción cuando se da cuenta de que la respuesta a su nueva teoría se encontraba en un viejo problema astronómico. Einstein comenzó a indagar en un misterio que tenía desconcertado a los astrónomos. Según Isaac Newton, la órbita de Mercurio alrededor del Sol debía ser así. Pero desde hacía tiempo se sabía que la órbita real del planeta se desviaba un poco de las leyes de Newton. Entonces, en vez de ser así, la órbita estaba inclinada y describe un patrón como los pétalos de una flor. Einstein se dio cuenta de que sus ideas sobre la gravedad podían explicar la órbita de Mercurio mejor que la ley de Newton. ¿Estaba Newton equivocado? A lo mejor es mi teoría de la gravedad, pensaba Einstein. ¿Es esto lo suficientemente sencillo para explicar toda la data experimental? Con mucho esfuerzo calculó la órbita de Mercurio y acertó casi a la perfección. Las ecuaciones de su libreta concordaban con el movimiento de los cuerpos celestes. Su corazón latía con fuerza. De pronto se dio cuenta, Dios mío, la teoría es correcta. Estaba tan contento que no podía concentrarse. Para Einstein era un asunto muy importante. Al final, resolvió las ecuaciones al mismo tiempo que lo hizo Hilbert, y hubo una pequeña disputa sobre quién lo había logrado primero. Einstein sintió mucho rencor en ese momento, estaba dolido. Hilbert tuvo la gentileza de admitir que la teoría era de Einstein y que éste merecía todo el crédito. Era un triunfo para él. La teoría era de Einstein. Para el 25 de noviembre de 1915, Albert Einstein, reivindicado, tenía en sus manos lo que al parecer era la ecuación final de su teoría de la relatividad general, su teoría de la gravedad, justo a tiempo para la presentación en la Academia Prusiana de Ciencias. Fue a la academia, dictó una conferencia no muy larga, pues era un artículo corto. Les habló de la teoría de la relatividad general, de cómo el espacio y el tiempo le dicen a la materia a dónde ir, y de cómo la materia y la energía determinan la forma del tiempo y el espacio. Se trataba de una visión totalmente nueva de cómo es nuestro universo. ¿Qué tanto lo aplaudieron? Nadie lo sabe. De pronto todos tuvieron que asimilar la noción de que un judío alemán había destronado a las ideas de Newton sobre la gravedad. Nadie sabía todavía lo que eso significaba. Aún no había evidencia que lo sustentara. Nadie lo entendía. Einstein pensaba que finalmente había logrado completar su teoría, pero también sabía que necesitaba probarla para que otros la aceptaran. Necesitaba fotografías de un eclipse total de sol, y para ello tuvo que esperar una vez más. Einstein publicó toda la teoría de la relatividad general en 1916, incluyendo la ecuación corregida. Pero aún quedaba mucho por hacer. Necesitaba fotografías de un eclipse solar para corroborar la veracidad de la teoría. No obstante, debido a la guerra, Berlín estaba bloqueada por los británicos y todo escaseaba. Berlín se había empobrecido y la hambruna se extendió de tal forma que hubo disturbios en las calles. En pleno invierno, la intensa productividad de Einstein tuvo que ser interrumpida. Dejó de trabajar porque estaba exhausto y enfermo. Tenía problemas estomacales graves. Estaba muy enfermo. En sus cartas decía que no comía ni dormía bien. Había sucumbido a una crisis física y mental. Einstein se fue a un pequeño departamento de Berlín, donde su prima Elsa se convirtió en su enfermera y salvadora.
Elsa seguía cocinando para él y le llevaba la comida. Con el tiempo, Einstein se mudó con ella. Mientras Elsa se ocupaba de la salud de Einstein, el destino de su teoría estaba en manos de los astrónomos. Uno de ellos, Arthur Eddington, era un científico que trabajaba en Cambridge, pero también era un hombre religioso que se reunía con otros cuáqueros en esta casa al frente de la universidad. Sentado al fondo en silencio en la concurrida reunión se encontraba Arthur Stanley Eddington, director del observatorio de Cambridge y una de las mentes más brillantes de la astronomía en todo el mundo. La guerra estaba afectando considerablemente a Eddington y al resto de los cuáqueros, quienes casi en su totalidad se oponían a la guerra y a luchar contra los alemanes. Él era uno de los últimos que quedaban. Eran solo él y su esposa. Cada día se sentaban menos personas en los bancos, no porque hubieran ido a pelear en la guerra, sino porque los arrestaban como objetores de conciencia. El sentimiento antialemán había socavado el diálogo entre científicos. Eddington se enteró de la nueva teoría de Einstein apenas en febrero de 1916, cuando recibió un paquete de un colega en los Países Bajos, el astrónomo Willem de Sitter. Adentro había una copia del artículo traducida al inglés por de Sitter. Eddington abrió el paquete y se dio cuenta de que contenía algo de gran importancia científica. Le escribió a de Sitter: nadie en Inglaterra sabe de esto. Nadie. Cuando Eddington preguntó más acerca de Einstein, de Sitter le respondió que el científico alemán no apoyaba la guerra y que había escrito un manifiesto en contra. Eddington entonces dijo: perfecto, esto es algo tan importante que hay que hacer algo con él. La misión iba más allá de lo científico, pues al igual que Einstein, Eddington se encontraba aislado debido a sus creencias políticas. Eddington aprovechó el emocionante reto científico para demostrar que los especialistas se podían apoyar entre sí por un bien común, aunque estuvieran en bandos contrarios. Eddington declaró que la relatividad era la teoría más importante desde Newton y era obra de un alemán. Y lo mejor de todo era que Einstein era un científico brillante y pacifista. Él quería hacerle saber al mundo y a sus colegas científicos que un inglés podía apoyar a un alemán y la expedición del eclipse era la oportunidad perfecta. Sin embargo, las fuerzas interplanetarias no iban a esperar hasta el final de la guerra. El siguiente eclipse iba a ocurrir en junio de 1918 y no se iba a poder ver en Inglaterra, donde Eddington estaba atrapado por el conflicto. Donde sí se iba a ver era en el estado de Washington, muy cerca de donde vivía William Wallace Campbell, del Observatorio Lick de California, alguien que ya había transitado por ese camino. Otro eclipse estaba por darse en 1918, no muy lejos del Observatorio Lick, en Goldendale, Washington. Si lograba fotografiar el eclipse, Campbell iba a ser la primera persona en poder corroborar o refutar la teoría de Einstein. Debido a la guerra, nadie podía ir hasta allá. Los europeos no podían mandar una expedición, así que tenía el campo despejado para él solo. Sin embargo, Campbell tenía otro problema. Su equipo no lo tenía consigo, porque se había quedado atrapado en Rusia. Campbell había tenido que dejar su moderno equipo fotográfico en Crimea en 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, por lo que tuvo que improvisar. Campbell comenzó a buscar partes por todo el observatorio Lick. Consiguió una lente por aquí, un tubo por allá, armó un par de cámaras y las llevó a Goldendale. Los especialistas de Lick no tenían acceso a equipo de primera categoría. Campbell no tenía más opción que arriesgarse. El eclipse solar total se le estaba presentando a él solo y quizás iba a ser su única oportunidad. Su equipo viaja a Goldendale, Washington, y se prepara para el fenómeno astronómico. Como quedaba cerca de casa, toda la familia fue. El objetivo de Campbell era fotografiar las estrellas que emergen brevemente mientras la luna tapa el sol. Sin embargo, el sábado 8 de junio de 1918, el universo al parecer no estaba dispuesto a develar sus secretos. El cielo estaba nublado y parecía que no se iba a poder observar nada, tal como había ocurrido en Rusia. De pronto, en el momento preciso, justo cuando lo necesitaban,
las nubes se retiraron. Campbell comenzó a tomar fotografías del espectáculo. Todo comienza cuando la luna entra en contacto con el sol y comienza a desplazarse sobre la superficie de la estrella. El sol se ve cada vez más pequeño hasta el último instante, cuando la luz pasa por los valles de las montañas lunares. Luego se ve un haz de luz muy brillante y el sol queda totalmente eclipsado. No hay nada que se vea más negro. La primera vez que vi un eclipse me quedé sin aliento. Era como zambullirse en agua fría. Es algo inolvidable, abrumador, literalmente abrumador. Es algo hermoso. Es algo sorprendente, la experiencia más hermosa que he tenido en mi vida. Un reportero del New York Times que estaba allí escribió: "Nubes se apartan y dejan ver eclipse". Y en el subtítulo, "Comprobación de teoría de Einstein". Era la primera vez que la prensa estadounidense mencionaba a Albert Einstein. Campbell asignó a su más confiable astrónomo, Herbert de Curtis, que analizara las fotografías y comprobara la teoría de Einstein. Al observar, se seleccionaba una de las estrellas visibles, se determinaba su ubicación y se centraba cuidadosamente en la mira del ocular. Una vez que eso estaba listo, se determinaban las coordenadas X y Y en la escala, para asignar a la estrella una posición muy precisa. A partir de esos números se podía saber si el astro daba la impresión de haberse desplazado. Einstein había predicho que el espacio distorsionado alrededor del Sol iba a crear la ilusión de que las estrellas estaban un tanto desplazadas hacia afuera. Einstein había predicho mucho menos que 1 milímetro, lo cual era muy difícil de medir. A diferencia de la mayoría de las teorías, la relatividad general de Einstein formulaba predicciones muy específicas y precisas. Si no era así, entonces las bases de la idea tenían que ser descartadas. Eran mediciones muy precisas y meticulosas. La relatividad de Einstein no dejaba espacio para el error, debido a la idea de que la gravedad era la manifestación de la curvatura del tiempo y el espacio. Había que determinar cuánto se deformaba y qué sucedía con la materia o la luz en presencia de esa curvatura. Calcular y hacer la predicción. Si la predicción no era comprobada, uno no podía remendar la teoría, no en ese caso. En estas páginas se puede ver el tipo de trabajo que Curtis tuvo que hacer para completar las mediciones. Son páginas y páginas. Algunas incluso están tachadas. Un solo experimento bastaba para demostrar que un aspecto de la relatividad estaba errado y hacer que Einstein tuviera que volver a empezar desde cero. Curtis observó las estrellas y no vio nada extraño. Todas parecían estar donde debían, lo cual significaba una cosa: Einstein se había equivocado. Sin embargo, Campbell no estaba dispuesto a arriesgar su reputación con equipo improvisado. Nadie quería dar una respuesta hasta que todo hubiera sido chequeado 2 veces. La mejor táctica es no decir nada hasta que uno esté completamente seguro de lo que ha encontrado. Campbell ordenó a Curtis en revisar los resultados varias veces. Mientras Curtis trabajaba a solas en la cima del monte Hamilton, Europa estaba en caos. El mapa del viejo continente cambió por completo. 3 imperios se desintegraron en cuestión de semanas. El 9 de noviembre de 1918, el Kaiser Wilhelm abdicó. En su libreta, Einstein anotó: clase cancelada por revolución. Tras el final de la guerra, a los científicos alemanes, incluyendo a Einstein, no se les permitía viajar, pero a Eddington sí. Einstein se enteró de que el inglés iba a ir a África para fotografiar un eclipse que se esperaba para el 29 de mayo de 1919.
Cuando Eddington se fue de Cambridge, los pasillos estaban llenos de bastones y muletas. Los estudiantes estaban volviendo, pero estaban lisiados o mutilados. No hubo fanfarrias, pues Eddington partía a una aventura en solitario. Eddington creía en Einstein y esperaba volver con pruebas de su controvertida teoría. Entretanto, en California, el astrónomo William Campbell se estaba preparando para enviar sus propios resultados. La noticia, al parecer, era devastadora. 2 frentes, 2 continentes. La evidencia de la teoría de Einstein pendía de un hilo. En febrero de 1919, William Wallace Campbell se encontraba en la cima del monte Hamilton, California, examinando y reexaminando las placas fotográficas que parecían indicar que la teoría de la relatividad general de Einstein, su teoría de la gravedad, estaba errada. Entretanto, el astrónomo británico Arthur Eddington se dirigía a África para fotografiar un eclipse. Eddington salió de Gran Bretaña con la dirección al sur. Tenía poco menos de 40 años. Los viajes en aquellos tiempos eran incómodos y se dirigía al trópico en pleno verano. Seguramente no era un lugar muy agradable. En mayo de 1919, luego de 10 semanas en alta mar, Eddington y su asistente llegaron a Príncipe, una pequeña isla frente a la costa oeste de África. La malaria era un gran problema. Había serpientes venenosas y había que abrirse paso a machetazos por la jungla. Pasaron un mes construyendo un telescopio en medio de la selva, pero el día del eclipse llovió a cántaros. Estaba destrozado. Era una gran decepción, pero de pronto ocurrió algo sorprendente. Un espacio entre las nubes. Se veía la luna negra. Tenían que empezar a fotografiar de inmediato. Encendieron el aparato, el espejo comenzó a rotar y colocaron la placa fotográfica en el extremo del telescopio. La placa contenía la película y debía mantenerse pegada al telescopio. Todo tenía que estar alineado correctamente. Sacar una placa, buscar otra, colocarla en el telescopio, sacarla, poner otra placa nueva. La idea era tomar tantas fotografías como se pudiera. Era una carrera fascinante, pero también había que mantener la calma y la compostura, pues había una gran tendencia a dejar la tapa de la lente puesta, equivocarse en el tiempo de exposición y cometer errores básicos que podían acabar con la carrera de cualquiera. El tiempo estaba corriendo. A él no le importaba que el cielo se estuviera poniendo oscuro. Lo que quería era buscar una estrella que se viera justo al lado del sol. Tan ocupado estaba tratando de operar el telescopio y cambiar las placas fotográficas que según él era una tarea de fe. No le quedaba más remedio que confiar en que algo apareciera en las placas. Tal como había ocurrido con Campbell, Eddington estaba por sufrir una gran decepción. La mayoría de las placas que había tomado no servían. Las nubes habían oscurecido casi todas las estrellas en cada una de las placas. Sin embargo, las últimas tenían suficientes estrellas para darle esperanzas de que no todo se había perdido. No es difícil imaginarse que Eddington, un teórico de renombre en esa isla remota, sentado con un micrómetro, un instrumento de medición, observando las placas, su disciplina era asombrosa. Hacer esas mediciones no es un trabajo fácil. Uno se encuentra bajo esta gruesa atmósfera. La luz viene de lo más lejos del universo y se mueve y se altera mientras atraviesa la atmósfera. Para el momento en que la vemos, lo que debería ser un claro punto de luz no es más que una mancha. Una mancha. Rápidamente se dieron cuenta de que iba a ser una tarea difícil. Estaban realizando mediciones delicadas en plena selva. Tenía muchas ganas de volver a Gran Bretaña, pero faltaban meses para eso. Allen esperaba ansioso. Le llegaban muchas cartas de amigos y colegas preguntándole si tenía noticias. Sin embargo, las relaciones entre Inglaterra y Alemania aún estaban frías, y a Einstein no le parecía correcto escribirle a un astrónomo inglés para preguntar qué estaba pasando. Eddington regresó al observatorio de Cambridge justo cuando Campbell llegaba a Londres en barco. Campbell iba a presentarse ante la Real Sociedad Astronómica, una organización que data de la época de Isaac Newton. Con él iban los resultados secretos de la expedición que había realizado el año anterior. Campbell fue el primero en hablar. Estaba nervioso porque había muchas emociones y reputaciones en juego en torno al experimento.
Había gran ansiedad en el ambiente por tener que hablar ante tantos colegas. Llegado el momento, uno debe pararse frente a los colegas. Uno nunca se siente preparado del todo. Y los nervios. Campbell finalmente anunció los resultados. Según él y el Observatorio Lick, Einstein estaba equivocado. Sin embargo, la sesión tomó un giro inesperado cuando se leyó el cable de Eddington, cuyos resultados preliminares mostraban todo lo contrario. El británico le iba a dar la razón a Einstein, aunque a Eddington aún le faltaban cálculos y necesitaba un par de meses para terminarlos. Imagínense esta reunión especial de la Real Sociedad Astronómica. Todos estaban allí. Campbell dice que Einstein estaba equivocado, mientras que el británico dice, aún no sabemos, pero podría estar en lo correcto. Luego de haberle dado la terrible noticia a Einstein, Campbell comenzó a sentirse nervioso allí sentado. Campbell decidió enviar un mensaje urgente a sus colegas en Estados Unidos, quienes estaban por publicar un informe negativo basado en las fotografías del eclipse. Fue un cable histórico. Posponer resultados de Einstein. Campbell. 4 meses después, el 6 de noviembre de 1919, Eddington viajó a Cambridge, a Londres, para hablar ante la Real Sociedad Astronómica. Había terminado su trabajo fotográfico en torno a la teoría de Einstein. Vino gente de todas partes de Inglaterra para ver lo que pasaba. Todos se metían a empujones porque querían ver los resultados. El retrato de Newton dominaba la ceremonia. A Newton le habría fascinado estar allí, en la reunión. Lo primero que hizo Eddington fue apuntar al retrato del fundador de la Real Sociedad y pedirle perdón a Isaac Newton. Su universo había sido derribado. Aunque las nubes taparon un poco el eclipse, fue posible obtener varias fotografías de valor. El secretario de la sociedad anotó los resultados de Eddington. Las mediciones de las placas llevan a la conclusión de que el desvío de 1,75 segundos junto al Sol que predecía la teoría de la relatividad general de Einstein ha sido corroborado por la observación del eclipse. El interés que se generó en el público fue tremendo. Fuera de la comunidad científica, nadie había oído hablar de Albert Einstein, y mucho menos de sus teorías. Entonces, el público se enteró de que todo lo que sabía sobre el universo era errado. El Times de Londres decía que había una nueva teoría del mundo, que las ideas que teníamos desde hacía cientos de años estaban equivocadas, y que un científico alemán de nombre Albert Einstein nos había dado una nueva verdad. El New York Times sacó el siguiente titular: Hombres de ciencia revolucionados por observación de eclipse. Triunfa teoría de Einstein. Fue entonces cuando la prensa alemana publicó algo al respecto. Una revista en Berlín lo sacó en una portada. Su rostro se veía romántico, su cabello algo alborotado y su mirada perdida. En el título se leía: una nueva figura en la historia mundial. Si bien pocas personas entendían las ideas de Einstein, todos conocían su nombre. Había cervezas con su nombre y madres que bautizaban a sus hijos en su honor. Ni siquiera el mismo Einstein sabía que su críptica teoría de la gravedad iba a generar gran interés en el público. Él decía que todo era una locura con la prensa. Todos querían un artículo, una conferencia, una fotografía. Era una locura. Era una de las grandes épocas de la fotografía. Había fotos de Einstein, había cables submarinos, la gente podía llevar noticias a otras partes del mundo, había noticieros, se podía ver al hombre hablando y moviéndose. Sin la libertad, no hubiéramos tenido a Shakespeare, ni a Goethe, ni a Newton, ni a Faraday, ni a Pasteur, ni a Lister. No obstante, a pesar de su celebridad, la comunidad científica aún dudaba de su teoría. La gente comete el error de confundir la fama de Einstein con la aceptación de su teoría. Creen que es lo mismo, pero nada más lejos de la verdad.
Se produjo una reacción adversa. El New York Times constantemente lo cuestionó. ¿Quién es este famoso científico?, se preguntaban. Muchos en Gran Bretaña, Estados Unidos y en otros países de las fuerzas aliadas mantuvieron su hostilidad con Alemania después de la guerra. No les interesaba la reconciliación. Muchos decían que a Eddington lo motivaba la búsqueda de la paz y la fraternidad internacional. Tan convencido estaba de la teoría que a lo mejor tenía una opinión un tanto sesgada. Lo criticaron por alterar las cifras. Los resultados fotográficos de las dos expediciones, la de Eddington y la de Campbell, se contradecían entre sí. Fue necesario organizar otra expedición. Tanto Einstein, quien estaba tratando de probar su teoría desde que la formuló en 1907, como Campbell, quien estaba trabajando en el problema desde 1911, tenían mucho que perder en lo personal con el resultado. Ya no era una cuestión de ciencia, sino de reputación internacional y prestigio. Era algo personal. Campbell revisó las tablas y vio que el siguiente eclipse aprovechable se iba a ver en Australia en 1922. Faltaba más de 2 años. Además, él no iba a ser el único en asumir el reto. Para 1921, Albert Einstein, de 42 años, era la primera superestrella de la ciencia. Einstein se embarcó en una suerte de gira de celebración por todo el mundo. En Estados Unidos, la prensa reportaba acerca de la llegada de un barco que traía a Einstein desde el otro lado del Atlántico. Unas 15.000 personas lo esperaron en el Bajo Manhattan. Y eso que era un físico teórico. Einstein viajó por todos Estados Unidos. Era todo un fenómeno. Sin embargo, la comunidad científica aún se encontraba debatiendo acerca de la veracidad de la teoría de Einstein. Mientras más célebre se hacía el científico alemán, más dudaban de su trabajo. Einstein comenzó a recibir más y más críticas acerca de su teoría de la relatividad. Algunos pidieron rehacer el experimento. El siguiente eclipse total de Sol se iba a ver en Australia en septiembre de 1922. Para William Wallace Campbell era la oportunidad de definir las cosas de una vez por todas. Comenzó a hacer planes para reacondicionar su equipo. Lo rediseñó por completo, tomando en cuenta las mediciones por realizar. Era el Cadillac de los equipos para medir el efecto Einstein. El primer sitio donde se iba a ver el eclipse quedaba en todo el extremo occidental de Australia, en una playa llamada 90 Mile. Sin embargo, Campbell no era el único que iba a estudiar el eclipse. Nada menos que 7 expediciones fueron a Australia. Los británicos mandaron una expedición. Freundlich encabezó una expedición. Era la primera oportunidad desde Rusia. John Evershed, un astrónomo británico, vino desde la India. Los canadienses también enviaron una expedición y Australia organizó 2. Campbell tenía bastante competencia. Freundlich y los británicos tuvieron cielo nublado. Uno de los grupos australianos no pudo obtener data por tener pésimo equipo. El pobre Evershed de la India tenía el cielo despejado, pero enfrentó problemas técnicos. Campbell, por encontrarse en su tercera expedición, estaba mejor preparado y obtuvo resultados perfectos. Creo que mostraron unas 92 estrellas en las que no se corroboraba claramente y sin ambigüedad lo predicho por Einstein. Esta es una de las lentes con las que se confirmó la teoría de la relatividad. La luz pasó por esta misma lente y alcanzó esta placa. Es genial. Esto aquí es el corazón. Las estrellas se podían ver alrededor del Sol eclipsado, como se marcó aquí, lo cual corroboraba la desviación predicha por la relatividad. Lo habían logrado. Einstein tenía razón. Fue un importante logro personal para Campbell y un momento histórico para la ciencia. El grupo del observatorio Lick al final logró buenos resultados y corroboró de manera contundente las mediciones hechas por Eddington en 1919. ¿A quién creen que Campbell envió el primer cable con los resultados? A Einstein. Él quería hacerle saber a Einstein que lo habían reivindicado y que Eddington tenía razón, a pesar de los incrédulos.
Para Einstein, era un triunfo inmenso. La expedición del eclipse nos dio evidencia de algo que parece pertenecer a la teoría, pero forma parte de nuestra vida diaria. Ellos demostraron que el espacio-tiempo que rodea el Sol es curvo. Era una nueva forma de pensar acerca de cómo funciona la gravedad. ¿Les parece extraño? En realidad va totalmente en contra de nuestra intuición, pero eso es lo que indica la data y la naturaleza. Es una teoría hermosa, Einstein. Tenías razón. Finalmente, 15 años después de haber propuesto su teoría de la relatividad que revolucionó 2 siglos de pensamiento científico, Einstein casi salió victorioso y reivindicado. El Comité del Nobel lo rechazó en 1919, en 1920 y en 1921, porque nadie aceptaba la teoría de la relatividad. Einstein le había prometido el dinero del premio a Mileva como parte del divorcio para mantener a sus 2 hijos. Mileva se resignó al divorcio y se llevó a sus hijos a Zúrich, mientras esperaba que le enviaran el dinero del premio Nobel. En realidad dependía de ello. No fue sino en 1922 cuando finalmente le otorgaron el premio Nobel. Y lo irónico es que no se lo dieron por la teoría de la relatividad. Einstein lo recibió en cambio por el primero de sus artículos de 1905 en el que describía el efecto fotoeléctrico. El trabajo sentó las bases de la mecánica cuántica y reveló los secretos del átomo. Para la exesposa de Einstein, Mileva, el premio representó algo más mundano. Con el dinero que recibió se compró 3 edificios de departamentos en Zúrich. Mileva no obtuvo mucho de estas inversiones, pero sobrevivió. Ella lo hizo. Elsa, la prima de Einstein, que lo cuidó y esperó pacientemente durante años, también obtuvo una suerte de victoria. Al final convenció a Einstein para que se casara con ella. Fue una sorpresa, era un matrimonio extraño. Einstein tuvo muchas amantes desde entonces y nunca sintió que era el estilo de vida más apropiado para él. Aún así, a ella le encantaba ser la señora de Einstein. Le gustaba viajar con él, le gustaba el prestigio y la fama que le traía a ser su esposa. El mundo se recuperaba de la guerra y se afianzaba a un hombre con una ocupación desconocida como la de físico teórico al convertirlo en un ícono mundial. Había sido la guerra más destructiva en Europa hasta la fecha. De pronto llegó este santo pacifista con su cabellera como halo y sus ojos penetrantes. Todos a ambos lados del Atlántico, en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, podían celebrarlo como un hombre de paz, pero también como alguien que había trascendido con la ciencia los horrores de la guerra. Yo creo que de ahí viene la resonancia emocional de sus logros. Por eso la gente, más que verlo como alguien inteligente, lo adoptó como símbolo general del bien que puede lograr la humanidad en medio de todo lo terrible que ella ha creado. Su historia, la del científico solitario que revolucionó el mundo, era fascinante. A solas en su estudio, con solo la mente y un lápiz, Einstein hizo extraños descubrimientos que intrigaron al público tanto como la película o la música más famosa de la época. Les encantaba el misterio. Einstein mismo lo decía. El hecho de que hubiera términos como cuarta dimensión, curvatura del espacio y distorsión del tiempo, entre otras cosas, era genial. Cosas como que la luz se mueve como uno no se lo espera. Eran ideas románticas, alucinantes, y la gente las adoptó de diversas maneras. Eran geniales. Él veía las cosas como nadie más. Juntó piezas del universo que otros nunca se imaginaron que calzaran. La teoría de la relatividad general es uno de los más grandes logros de la mente humana. Si nos ponemos a pensar, la era moderna, la era del láser, las telecomunicaciones y los satélites, comenzó con la obra de Albert Einstein. Por ejemplo, los agujeros negros, las estrellas de neutrones y el mismo Big Bang no tendrían una explicación adecuada sin la teoría de la relatividad general. Es hermosa, sencilla y profunda. Las mejores teorías del universo son así.
Einstein murió en 1955 a los 76 años, y aunque ha transcurrido medio siglo, tanto el hombre como sus teorías siguen capturando la imaginación de la gente e inspirando. Este es un hombre que, gracias a su inteligencia y el poder de la mente, logró superar la pobreza y la guerra, y se convirtió en una de las figuras más grandes de la historia. Es una fuente de inspiración, porque no hay que nacer hermoso o con músculos. Uno no tiene que nacer con eso. Todo se puede lograr con el poder del intelecto. Para mí, eso me ha dado un modelo a seguir.